En esta sesión hablaremos sobre la relación del gestor con los miembros de la organización. En la medida que cuando se gestionan algunas organizaciones es muy importante la relación entre el líder y el subordinado y viceversa. Es que vamos a entender que las redes van a funcionar no como hechos de autoridad o jerarquía, sino entre iguales. En este sentido, a pesar de que no exista esta jerarquía tan marcada como ya lo vimos, es importante entender que existe ciertos liderazgos, existe cierta relación que se debe tener con el fin de mejorar las relaciones al interior de las organizaciones. En este sentido, la premisa esencial es que la felicidad laboral aumenta la eficiencia, en la medida en que si tenemos trabajadores felices, trabajadores motivados, pues lograremos que sea mucho más productivo el trabajo y lograr los objetivos planteados. En este sentido se van a plantear en tres formas: el liderazgo, motivación y gerencia de la felicidad. El liderazgo lo vamos a entender desde una perspectiva de proceso mediante el cual los administradores tratan de influir sobre sus colaboradores para que logren metas ya establecidas. En este sentido, logran que por medio de la persuasión, no de la autoridad en sí misma, sino de lograr ser lo suficientemente persuasivos al interior del grupo de la red, pues se logren alcanzar mucho más rápido y más eficiente las metas trazadas. De otro lado, los líderes son el resultado básico y más escaso de cualquier empresa. Digamos que si bien no estamos hablando del jefe en sí mismo o del cargo en el que ocupa la organización, estamos hablando de personas que logran transmitir y alcanzar los objetivos de la organización de manera muy eficiente, muy concreta, y entonces hacia un direccionamiento. El hecho de que haya jefes no significa que haya líderes. Esto es muy importante entender. Las definiciones también van a cambiar según quien lo plantea. En este sentido, para un político es un hombre que puede persuadir a la gente para que haga lo que no desea o lo que es demasiado perezoso para hacer. Entonces, es cómo logra ese ser humano, ese humano, en términos de poder persuadir a las masas, de persuadir a las personas para que hagan la estrategia que él determina. Para un militar, el liderazgo es el arte de influencia o de dirigir a la gente de tal manera de ganar su obediencia. Entonces aquí está muy ligado con el tema de la obediencia, el tema del mando, y con esto también la lealtad y el logro de los objetivos. Para un empresario, los gerentes tienen subordinados, los líderes tienen seguidores. Este es claro ejemplo de lo que pasa al interior de las organizaciones, según Murray, en el cual pues los jefes tienen gente a su cargo a la cual mandan, pero los líderes son aquellas personas que, sin tener esa relación de mando, logran seguir por sus buenas propuestas, por su eficiencia en términos generales, por su liderazgo. Para un estratega, el primer trabajo de un líder es definir la visión. El liderazgo es la capacidad de transformar esa visión en realidad. Digamos, no es solamente aquel que presenta el cómo debe ser el visionario, sino es aquel que puede materializar esa visión, aquel que pueda materializar esa estrategia planteada, según Warren Bennis. El líder, entonces, vamos a definirlo, es una persona que encabeza, que guía, que dirige o que establece el rumbo de la organización o del grupo. Realiza normas que el grupo pues estima, logra que la gente pueda estar de acuerdo con él y crear el cambio más efectivo, en últimas, para que la gente lo siga, y esta gente logra una cohesión, una unidad y una dirección correcta frente a la organización. Existe, al igual que muchas cosas, la tipificación de liderazgos. No hay líderes o tipos de liderazgos únicos, sino que hay varios, y va a depender del sistema organizacional y va a depender de qué tipo de organización pues se quiere establecer. En este sentido, pues se encuentra
El liderazgo autoritario, que se ve más en las organizaciones de tipo funcional o de tipo jerárquico, como las vistas piramidales, en la cual siempre hay una supervisión supremamente detallada de cada una de las tareas. Se hace donde las tareas son repetitivas y las decisiones las toma una sola persona, las toma ese líder y son de manera unidireccional. No lo tiene que hacer ningún tipo de consulta en la medida en que en él se concentran todas las decisiones. Está el liderazgo orientado a la tarea, entonces marca en primero designar cuáles son las tareas específicas que se tienen, lograr cumplirlas, asigna y delega las tareas y los roles que se van a cumplir dentro de la organización y logra tener una planificación y un control de dichas tareas. El liderazgo burocrático sigue las reglas al detalle, es un poco ligado a los procedimientos que se han establecido al interior de la organización y esto funciona mucho en trabajos de alto riesgo, trabajos donde hay mucho dinero de por medio y debe tener ciertos protocolos, ciertos procedimientos que le permitan tener mayor control sobre las personas y sobre las actividades que se vengan realizando al interior de la organización, el grupo o la red. Este es el penúltimo, es el liderazgo democrático, en el cual pues hay una opinión generalizada, se hace a partir del consenso, buscan más allá del cumplimiento de tareas puntuales, pues lograr asegurar la calidad y estar enmarcado en resultados. Esto estimula que cada uno de los componentes del equipo o los integrantes del equipo puedan aportar desde su visión en la medida en que cada uno tiene su perspectiva y podría aportar mucho más a la decisión y debe tenerse pues una confianza en el equipo. Finalmente está el liderazgo laissez-faire, equipos con experiencia que no requieren de control y dejan que sus tareas sean asignadas en una primera medida y que ellos a partir de su experiencia puedan desarrollarla como pues ellos consideren y adicionalmente pueden hacer mucho más. Está ligado con la confianza del equipo, no requiere ese control permanente frente a la tarea, puesto que ya se tienen unas ciertas confianzas respecto a la experiencia y al razonamiento de cada uno de los integrantes del equipo. En esta medida logra ser una organización pues mucho más laxa, mucho más cooperativa y podría funcionar para el manejo de la red. En este sentido hay otro concepto que se ha denominado gerencia de la felicidad. Entonces es cómo lograr generar las estrategias y cómo lograr generar los canales adecuados para que el trabajador logre su mayor felicidad al interior de la organización y con ello mayor productividad. En este sentido vamos a entender que la felicidad laboral son los elementos motivadores que incrementan la satisfacción de los empleados, también que se puedan sentir en un mejor clima laboral, que puedan tener su desarrollo tanto personal como profesional. En este sentido, pues hay una serie de cómo lograr que este tipo de gerencia se pueda hacer realmente efectiva. La primera es generar tareas variadas que estén claramente definidas, a medida en que no se vuelva monótono y rutinario la labor que realiza el empleado, sino que en la medida en que pueda conocer el proceso al interior de la organización, encontrar dónde pueda estar realmente contento. Ser autónomo en la organización de su trabajo, que no esté demasiado esquematizado, demasiado ordenado, demasiado protocolizado, para que él pueda desarrollar de manera eficiente la manera en que mejor lo pueda hacer, claro, estableciendo una serie de tiempos, estableciendo una serie de medidas que le permitan pues en todo caso cumplir con las metas propuestas por la organización. El tercer elemento fundamental para la gerencia de la felicidad en el entorno laboral es participar en las decisiones. Eso hace que las personas se sientan parte de y en esa medida puedan involucrarse mucho más con el grupo, con la red o con la organización. Y esto hace que haya un mayor compromiso con la misma. Tener una oportunidad de desarrollo, que no haya como esas murallas que le impidan crecer de manera profesional o personal y que se sienta de cierta manera
en un muy buen clima laboral. Y finalmente existe el último elemento, como la flexibilidad horaria. Está demostrado en estudios que el cumplimiento de horario en sí mismo no garantiza el cumplimiento de los objetivos o los resultados planeados. En esta medida, pues la flexibilidad horaria permite que el trabajador pueda manejar su tiempo, sienta que es dueño de su tiempo y parte de él pueda ser administrado como él considere, y en este sentido las metas y los productos van a ser fundamentales en la hora de poder medir los resultados del trabajador. Finalmente, lo que busca la gerencia de la felicidad es lograr a mayor motivación, pues se entiende que hay una mayor productividad al interior de la organización, entendiendo esta como pues el conjunto de individuos que hacen parte de ella para alcanzar los objetivos. Finalmente está un tema bastante importante, el tema de la relación, en cómo se va a gestionar esas relaciones al interior de los grupos de las redes, y va a ser el tema de la motivación. Vamos a entender esta de dos maneras. Pues el tema de primero son las cosas que impulsan a un individuo a llevar a cabo ciertas acciones y a mantener firme su conducta hasta lograr cumplir todos los objetivos planeados. Vemos que esta es la manera intrínseca en la cual el individuo por sí solo como que logra generar sus acciones diarias. Sin embargo, vamos a ver que hay una serie de motivaciones que no están ligados tanto a la persona, o sea, al interior de la persona, sino están ligados a cómo se maneja el clima organizacional y aspectos externos. En este sentido, van a haber dos factores de higiene y factores intrínsecos. Los factores de higiene van a ser esos factores extrínsecos, que son factores, como les decía, de contexto y que se sitúan en el ambiente externo del individuo. Quiere decir, su entorno laboral, su entorno familiar, su entorno ambiental, su entorno socioeconómico, digamos que todas las cosas que están alrededor de él, incluso la política puede ser uno de esos factores extrínsecos en los cuales también motivan o no al empleado, al trabajador o al miembro de la organización. Están relacionadas con la insatisfacción, pues se localizan en el ambiente que rodean a la persona y abarcan condiciones en su desempeño laboral. Por ejemplo, el tema más común frente a los factores de higiene están asociados con el salario. Si bien el trabajador sabe que debe cumplir unas funciones a cambio de una retribución o una remuneración salarial, pues sería mucho más satisfactorio para él que tuviera una mayor retribución por el trabajo realizado. Sin embargo, él no decide cuánto va a ser su salario o cuánto la empresa está dispuesta a pagar. Entonces hace parte de uno de los factores que están fuera del individuo, pero que sin duda alguna pues afectan el desempeño de su trabajo. Finalmente pues se encuentran los factores motivacionales intrínsecos, que están relacionados con el individuo en sí mismo y están bajo el control del individuo. Entonces aquello psicológico, aquello que lo motiva a él como individuo al cumplimiento de sus metas o al tipo de organización en la cual pues se está planteando. También cuál va a ser su rol, cómo se ve dentro de la organización, cómo se siente al interior del grupo, y esto va a lograr ser pues más una gestión de tipo individual que una gestión de tipo organizacional. Estos se entienden como pues el tema del factor motivacional. Esto hay una teoría alrededor de eso, de cómo lograr ser lo suficientemente motivadores y cómo generar eso que el trabajador requiere para poder esquematizar una forma organizada y que logre la satisfacción tanto del empleado como de la organización. Esto era todo por el momento. Es muy importante entender que las relaciones en que se constituyen los grupos, las organizaciones, las redes se hacen entre individuos, y por lo tanto hay que buscar la manera de gerenciar y gestionar formas que permitan el mejor relacionamiento entre las partes, mitigando los conflictos, satisfaciendo las necesidades personales y profesionales de cada una de las partes, y asimismo pues tener como una visión o un sentimiento compartido que les permita a todos
impulsar el trabajo hacia donde se están planteando los objetivos.